Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado ardiendo en el corazón de muchos, un torbellino de emociones que tiene atrapados a miles de fans alrededor del mundo. Hablaremos de un triángulo amoroso, sí, pero no uno cualquiera. Uno que está cargado de furia, de pasión, de decisiones difíciles y, por supuesto, de traición. Estamos hablando del fenómeno que ha enamorado a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien, el título lo dice todo: amor, furia y traición, el triángulo que enamora a Hande y Kerem. Sé que muchos de ustedes, como yo, han seguido de cerca estas historias, estas producciones que nos hacen vibrar, que nos hacen sentir cada latido de los personajes como si fueran propios. Y justamente hoy vamos a desglosar qué es lo que hace que este triángulo, esta dinámica tan compleja, sea tan irresistible, tan adictiva, y cómo ha logrado cautivar a dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Pero antes de que nos adentremos en este fascinante laberinto de emociones, si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando los secretos y las maravillas del mundo del entretenimiento. Ahora sí, preparen sus palomitas y acompáñenme en este viaje. Para entender el corazón de este fenómeno, debemos primero situarnos en el contexto. Cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, estamos hablando de dos actores que no solo comparten una química innegable en pantalla, sino que también han sido vinculados sentimentalmente en la vida real, algo que siempre añade una capa extra de interés y especulación para los fans. Pero el verdadero magnetismo de este título reside en la promesa de una narrativa rica en conflictos, en pasiones desbordadas y en los giros inesperados que nos presenta el amor, la furia y la traición. Imaginen un escenario donde los sentimientos más puros se mezclan con las sombras de la duda y la deslealtad. Un lugar donde el corazón toma decisiones impulsivas, donde la pasión ciega y donde las consecuencias pueden ser devastadoras. Ese es el terreno que vamos a explorar hoy. El título en sí mismo es una invitación a la intriga. Amor, la fuerza más poderosa y universal, ese sentimiento que nos impulsa a hacer locuras, a sacrificarlo todo. Luego viene furia, la respuesta a la frustración, a la ira, a la impotencia. Es esa chispa que puede encender un incendio o que puede ser canalizada para luchar por lo que se ama. Y finalmente traición, la herida más profunda, la que rompe la confianza, la que siembra la duda y el resentimiento. Cuando estos tres elementos se entrelazan, se crea una bomba de tiempo emocional, una trama que tiene todos los ingredientes para mantenernos al borde del asiento. Ahora, ¿cómo se aplica esto específicamente a Hande y Kerem? Si bien el título podría referirse a un proyecto específico en el que ambos hayan participado y que tenga estas temáticas, o incluso a las dinámicas que los fans perciben en sus vidas o en sus interacciones públicas, lo cierto es que el poder de este tipo de narrativas radica en su universalidad. Todos hemos experimentado el amor, hemos sentido la furia en algún momento, y tristemente, muchos hemos sido testigos o víctimas de la traición. Es por eso que estas historias resuenan tan profundamente en nosotros. Pensemos en los triángulos amorosos clásicos en la ficción. Siempre hay un protagonista dividido entre dos amores, o dos personas luchando por el afecto de una tercera. Pero cuando añadimos la furia y la traición, la ecuación se complica. No se trata solo de elegir a quién amar, sino de cómo esa elección afecta a los demás, cómo las acciones impulsivas y las deslealtades pueden devastar vidas y relaciones. En el caso de Hande y Kerem, si estamos hablando de un proyecto específico, es probable que veamos personajes complejos, con motivaciones ambiguas, que se ven envueltos en situaciones límite. Quizás Hande interpreta a un personaje que se siente traicionado por el amor de su vida, y esa traición desata una furia incontrolable que la lleva a tomar decisiones drásticas. Y quizás Kerem encarna a otro personaje que por amor o por ambición, se ve obligado a traicionar a alguien cercano, generando así una cadena de eventos trágicos. O tal vez, y aquí es donde la línea entre la ficción y la realidad se vuelve difusa para los fans, el título sugiere que Hande y Kerem, en sus vidas, han navegado por aguas turbulentas de amor, posibles celos y especulativamente quizás alguna percepción de traición por parte de terceros o incluso entre ellos. Los fans, siempre atentos, buscan patrones, buscan confirmaciones de sus teorías, y un título así es un caldo de cultivo perfecto para ello. La clave de por qué este triángulo enamora radica en la empatía que podemos sentir hacia ese personajes.
A pesar de sus errores, a pesar de sus decisiones equivocadas, logramos comprender sus motivaciones, sus miedos, sus deseos. Nos ponemos en su piel y nos preguntamos, ¿qué haría yo en esa situación? Esa conexión emocional es lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras. La furia, aunque destructiva, es también una manifestación de pasión, de lucha por lo que se cree correcto, o por lo que se siente que se ha perdido. Y la traición, aunque dolorosa, nos recuerda la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia de la confianza. Además, la presencia de actores tan carismáticos y talentosos como Andy Ercel y Kerem Bürsin eleva la apuesta. Su química, su capacidad para transmitir emociones complejas con una mirada, con un gesto, hace que cada escena sea intensa y creíble. Los fans se enamoran no solo de los personajes, sino de la forma en que estos actores dan vida a esas emociones crudas y reales. Si hablamos de su relación en la vida real, la especulación sobre si su amor está marcado por estos mismos ingredientes es lo que añade ese picante adicional. Los rumores, las fotos, las entrevistas, todo se analiza con lupa para encontrar indicios de este triángulo, de esta furia, de esta traición. La narrativa del triángulo amoroso es un arquetipo que ha existido desde siempre en la literatura, el teatro y el cine. Nos habla de la complejidad de las relaciones humanas, de los dilemas morales, de la lucha entre el deber y el deseo. Pero cuando se le añaden elementos como la furia desatada y la traición punzante, el drama se intensifica exponencialmente. Imaginen un escenario donde el amor inicial se corrompe por la envidia, la ambición o la desesperación. Donde uno de los vértices del triángulo se siente traicionado y, en un arrebato de furia, actúa de manera que perjudica a los demás, o incluso a sí mismo. Pensemos en las diferentes facetas de la furia que pueden aparecer en una historia así. Puede ser una furia justificada, nacida de una profunda herida. Puede ser una furia vengativa, buscando saldar cuentas. O puede ser una furia autodestructiva, que consume a quien la siente. Y en cuanto a la traición, puede ser un acto deliberado y cruel, o puede ser el resultado de circunstancias desafortunadas, de una mala comunicación, de una debilidad temporal. La belleza de un guión bien escrito y de actores que saben interpretar estas sutilezas, es que nos permiten explorar todas estas matices. En un contexto como el de la televisión turca, que a menudo se caracteriza por sus melodramas intensos y sus historias emotivas, un título como este es una promesa de éxito. Las producciones turcas son expertas en tejer tramas complejas, llenas de giros inesperados y de personajes que nos hacen sentir una montaña rusa de emociones. Y cuando combinan esto con el carisma de actores como Hande y Kerem, que ya tienen una base de fans muy sólida, el resultado es explosivo. Si nos centramos en la posible interpretación de la vida real, el concepto de triángulo que enamora puede ser interpretado de varias maneras. Quizás se refiere a que Hande y Kerem, al interpretar personajes envueltos en estas dinámicas, se sintieron tan atraídos por la intensidad de esos papeles y por la química que desarrollaron, que esa conexión trascendió la pantalla. O tal vez, como mencioné antes, se trata de especulaciones sobre sus vidas personales, donde los fans imaginan que su relación ha tenido sus propios vaivenes de pasión, celos y quizás algún rumor de deslealtad que para ellos solo ha fortalecido su vínculo. Es la naturaleza humana, nos atraen las historias de amor complejas, y si esas historias involucran a celebridades que admiramos, la fascinación se multiplica. La furia en este contexto puede ser vista como la pasión desbordada, la intensidad de los sentimientos que impulsan las decisiones, tanto buenas como malas. Y la traición como la prueba de fuego que pone a prueba el amor, que revela la verdadera naturaleza de las personas y que, paradójicamente, puede fortalecer un vínculo si se supera con honestidad y perdón, o destruirlo para siempre. El título, en este sentido, no es solo una descripción de una trama, sino una invitación a reflexionar sobre las complejidades del amor y de las relaciones humanas. Para que este tipo de narrativa funcione, es crucial que los personajes no sean unidimensionales. Necesitamos ver sus miedos, sus vulnerabilidades, sus momentos de duda. La furia no debe ser solo gritos y reproches, sino la manifestación de un dolor profundo o de una frustración justificada. Y la traición no debe ser un acto gratuito, sino una consecuencia de las debilidades humanas, de las presiones externas o de las decisiones equivocadas. Cuando los actores logran transmitir estas capas de complejidad, es cuando el público se conecta verdaderamente con la historia. La seducción de un triángulo amoroso con estos elementos radica en la imprevisibilidad. Nunca sabemos quién va a ganar, quién va a perder, quién va a ser herido y quién va a salir fortalecido.
Es esa incertidumbre lo que nos mantiene enganchados, esperando el próximo giro, la próxima revelación. Y si además, como parece insinuar el título, esto ha tenido un eco en la vida real de Ande y Kerem, la fascinación se eleva a otro nivel. Los fans se convierten en detectives buscando pistas, analizando cada detalle, creando sus propias narrativas sobre la vida de sus ídolos. La furia puede ser el motor que impulsa a un personaje a luchar por lo que cree que le pertenece, a defender su amor o a buscar venganza por una ofensa. La traición puede ser el acto que rompe la inocencia, que siembra la duda y que obliga a los personajes a enfrentarse a sus propias convicciones y a la naturaleza de sus sentimientos. Y el amor, por supuesto, es el eje central, la fuerza que, a pesar de todo, puede o no prevalecer. En resumen, el título Amor, Furia y Traición, el triángulo que enamora a Ande y Kerem, nos promete una historia cargada de drama, de pasión y de giros inesperados. Nos invita a explorar las profundidades del corazón humano, donde los sentimientos más puros pueden coexistir con las emociones más oscuras. Nos habla de la complejidad de las relaciones, de las decisiones difíciles y de las consecuencias que éstas acarrean. Y si además le sumamos el encanto y el talento de Hande Erçel y Kerem Bürsin, tenemos una receta para el éxito que cautiva a audiencias de todo el mundo. Así que, para recapitular, hemos desglosado el poder de un título que promete emociones intensas, explorando cómo la combinación de amor, furia y traición crea narrativas irresistibles. Hemos reflexionado sobre cómo este tipo de dinámicas resuenan en nosotros, los espectadores, al permitirnos empatizar con personajes complejos y al plantearnos preguntas universales sobre las relaciones humanas. Y hemos considerado cómo la presencia de actores talentosos como Hande Erçel y Kerem Bürsin puede amplificar el impacto de estas historias, ya sea en la ficción o a través de la especulación que rodea sus vidas. Ha sido un placer sumergirnos juntos en estas aguas emocionales. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece este título? ¿Creen que se refiere a una producción específica o a las dinámicas de la vida real de Hande y Kerem? ¿Cuál es su triángulo amoroso favorito en la ficción? Dejen todos sus pensamientos, sus teorías y sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para que siempre estén al tanto de nuestros nuevos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.